Bien. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Hoy estamos aquí para seguir con la segunda parte de la carta de Primera de Juan, hoy en su capítulo 5, que es la segunda parte, con el tema El discípulo amado, el que recibió el hombre de la gran revelación del Apocalipsis. Es el apóstol Juan, el teólogo. Era un hombre muy preparado, muy capacitado, que recibió revelación de Dios y para escribir el Apocalipsis, un libro muy poderoso en profecías. Por lo que hoy seguimos con la segunda parte de el discípulo amado, el hombre que recibió la gran revelación del Apocalipsis. Juan el teólogo continúa enseñándonos acerca de la palabra de Dios, esta carta, una carta pastoral, donde él exhorta sobre la necesidad de amar a los hermanos. Nos quedamos en esa parte, que el que ama a Dios debe amar a los hermanos, donde nos exhorta a no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Hoy pasamos al capítulo 5, donde también nos habla el apóstol Juan, que nos habla de la fe que vence al mundo. Leo: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. Al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Le dejamos en esta parte. En esta parte acá, el apóstol nos exhorta, gloria a Dios, nos exhorta a un desafío a vencer al mundo. Amén. Un desafío nos exhorta el apóstol Juan para que podamos saber si amamos a Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Es decir, hay un imperativo. Es imperativo creer que Jesús es nacido de Dios. Oiga eso, hermano. Esto es terrible. Esto es una enseñanza muy cristiana, y es parte de la doctrina fundamental del Evangelio. Todo aquel que cree que Jesús es nacido de Dios, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Oiga bien, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Es decir, ¿quién es? Este creer que habla aquí no es solo un creer profesional. No es una creencia vaga que solo usted dice: yo creo que Jesús
es el Cristo. No, 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 no. Es aquel, está hablando ya para aquellos que están en la fe, que creen firmemente que Jesús es el Hijo de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Es decir, que si usted no cree que Jesús es el Cristo, el ungido, el Salvador, y es tu Salvador, porque imagínense, en Dios no se trata de creer que la persona diga, yo creo en Dios. No, 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 no. Es un creer de certeza, tener la certeza para aquellos que han creído, que han aceptado a Cristo, luego deben tener la certeza de que Jesús es el Cristo. Esa persona dice que el que tiene esta fe es la persona que ha nacido de Dios. Recuerde que la palabra nacer de Dios viene de primera de Juan, capítulo 3, cuando el Señor respondió a Nicodemo, que aquel que es nacido de nuevo. El nacer de Dios es nacer de nuevo. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Y quién ha sido? ¿Quién engendró? El Padre engendró al Cristo. Por eso es que dice que todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios, hablamos en el capítulo 4, es el Hijo de Dios, esa persona tiene al Padre y tiene al Hijo. El que no cree que Jesús es nacido de Dios, el Hijo de Dios, no tiene a Dios. Pero aquí nos habla que el que cree que Jesús es el Cristo, ese es nacido de Dios, y el que ama al que ha sido engendrado, al que engendró, perdón, el que engendró a Cristo fue el Padre, Dios el Padre. Y el que ha sido engendrado es Cristo. Y dice que en esto, si usted ama al que engendró, a Dios el Padre, debe amar al que ha sido engendrado por él, que es Cristo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios. Amén. No podemos decir que amamos a los hijos de Dios si no amamos a Dios. Es decir, no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a los hijos de Dios y guardamos sus mandamientos. Pues, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, nos dice la palabra, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Mantener nuestra fe es la manera de vencer al mundo. Cuando mantenemos la fe firme, creyendo en la promesa de Jesucristo, entonces es que vencemos al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cómo la gente puede, usted va a encontrar personas que están en el Evangelio, pero no creen que Jesús es el Hijo de Dios? Y al no creer eso, son personas que están perdiendo el tiempo. Y yo exhorto a los hermanos, a usted que me mira, que me escucha, que usted pueda creer en lo que dice la palabra de Dios. No crea en la explicación que te dio un profesional de la materia, uno que se presentó como el que sabía y te dijo que esto, lo que dice aquí, no es lo que quiere decir. No acepte que la gente te cambie el significado de la palabra de Dios
de esa manera. La palabra dice que una de las reglas para interpretar la Biblia es aceptar la Biblia tal cual ella se presenta en su término literal. Eso no quiere decir que no haya hipérbole, ejemplo, que no haya alegoría. Sí lo hay, pero cuando lo hay, la misma palabra te lo enseña. Y aquí es categórico. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Es importante creer que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que dice en el principio? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que ha sido engendrado, ama también al que ha sido engendrado por él. Que ama al que ha engendrado, al que engendró, el que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Usted tiene que poner su fe en lo que dice la palabra de Dios y aceptarla tal cual dice. Porque estos son puntos doctrinales fundamentales en la fe cristiana. Yo creo en el Padre. Yo creo que el Padre engendró al Hijo para obrar mi redención, para expiar mis pecados, para que llevara en su cuerpo el sacrificio que yo debía haber pagado por mí, mis pecados. Él lo pagó por mí, por lo que yo lo acepto a Él y creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por eso, cuando Pedro dio la respuesta correcta, Jesús le dijo, esto no te lo engendró carne ni sangre, sino nuestro Padre que está en los cielos. Mi Padre dijo, mi Padre que está en los cielos. Jesús siempre aceptó que era el Hijo del Padre, el Hijo de Dios el Padre. Por eso cuando Él le preguntó, ¿quiénes dicen los hombres que soy? Y le contestaron diciendo, algunos dicen que tú eres Elías, algunos dicen que eres el profeta, otros dicen que eres Moisés, otros dicen que eres Abraham, otros dicen que eres algunos de los profetas, algunos dicen que eres Juan el Bautista. Y cada uno le dieron una explicación. Pero el Espíritu Santo iluminó a Pedro y Pedro le dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Y Jesús, ¿qué le contestó? Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Te lo ha revelado. Sí, yo soy el Cristo. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, la roca no era Pedro, como dicen los católicos, es sobre lo que él declaró, la palabra que declaró. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Alabanza. Entonces, aquí nos revela quién es el que puede vencer al mundo, que vence a este mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y también el apóstol nos da aquí sobre el testimonio del Espíritu Santo. Él dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio. Porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Lo entendió?
El verbo es Cristo. Recuerde que en el capítulo 1 de Juan lo que dijimos, y al principio lo que dijimos, el verbo se hizo carne y el verbo habitó entre nosotros. Es Cristo. Tres son los que dan testimonios en el cielo. Tres son los que dan testimonios en el cielo. Es de ahí donde se copia, se hace la declaración trinitaria. Es ahí donde se dice la palabra trinitaria para referirse a los tres que obraron nuestra redención. El Padre, nuestro Dios Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres, ¿qué dice que son? Son uno. No hay dos dioses. No hay tres dioses. Como algunos que niegan el trío de la divinidad y creen que la palabra Trinidad es una mala palabra, quiere decir, según ellos, que son tres dioses. No. Tres son, escuche la declaración verdadera. En toda la Biblia lo encuentra, en todo el Nuevo Testamento. Tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo, que es el Hijo, y el Espíritu Santo. Pero no son tres dioses, oye lo que acaba de declarar. Y estos tres son uno. No dice unos en plural, no. Uno, el singular expresado de manera plural. Uno, estos tres son uno, declara la palabra de Dios. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Ustedes saben que el Espíritu da vida, el agua limpia, la sangre es vida también. El Espíritu regenera. Para que entiendan el concepto. Esos son puntos doctrinales fundamentales. No se equivoque con eso. Son doctrinas fundamentales lo que está dando el apóstol Juan. En la tierra son tres los que dan testimonio en la tierra. Esta frase de que Cristo vino mediante agua y sangre se refiere al bautismo de Jesús. Algunos enseñaban que el Cristo divino no ha sufrido la muerte y que sostienen que Jesucristo murió como Dios hombre y por eso perfectamente puede expiar los pecados de la humanidad. Eso es falso. Esa es falsa doctrina. La Biblia dice que el Padre cargó en él los pecados de todos nosotros. Y era tan fuerte que el mismo Jesús, la carga del pecado era tan fuerte. El dolor, dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El dolor. Cristo gemía de dolor, sufría, se ensangrentó, y cuando le traspasaron con la flecha, dice que botó de su costal, salió agua y sangre. Y la Biblia establece que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida.
todas las personas debieran oír el Evangelio, porque la vida eterna está en el Hijo de Dios y no se puede recibir ni tener de ninguna otra manera la vida eterna. Él es el que tiene la medida en que mantengamos una relación con Él. Él es el que tiene, Él es el único que tiene, la vida eterna. Y en la medida en que mantenemos una relación con Él, tenemos la vida eterna. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Y el que no lo tiene, no tiene la vida. Juan declara uno de los puntos fundamentales de la doctrina, de las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras en cuanto al plan de salvación. Juan declara su propósito al escribir esta carta: proporcionar al pueblo de Dios las normas bíblicas de la seguridad de la salvación. Para que tengamos seguridad de la salvación. Y declara claramente: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y esta es nuestra fe que vence al mundo. Tiene al Hijo de Dios, tiene la vida. No lo tiene, no tiene la vida. Y mayormente, si usted no cree que Jesús ha nacido de Dios, ha venido del Padre, si usted no cree que el Padre envió a Cristo, a su Hijo, para salvar al mundo, usted no tiene salvación. Es lo que está declarando el apóstol Juan. Los creyentes, Juan dice que si pedimos algunas cosas según su voluntad, conforme a su voluntad, en las oraciones los creyentes deben someterse a Dios y pedirle que se haga su voluntad cuando ora. No es exigirle a Dios. Se conoce la voluntad de Dios en muchos casos porque se revela en la Biblia. Aleluya. Cuando oremos que estamos pidiendo algo a Dios, debemos decirle a Dios: Señor, conforme a tu voluntad. No es que tú me vas a dar lo que pido, pidiéndolo con altanería. No. Conforme a tu voluntad. Fíjese bien lo que dice. Oye lo que dice la palabra. Después de haber dicho que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y después tres son los que dan testimonio en la tierra: el agua, el Espíritu, el agua y la sangre. Y dice, y estos tres concuerdan. Fíjese bien aquí, no dice que los tres son uno, porque no son uno, sino que concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Alabanza. Este es el testimonio que el Padre ha testificado acerca de su Hijo. Y dice que si creemos al testimonio que dan los hombres a veces, pues mayor es Dios que los hombres. Es decir, que en un testimonio de los hombres el hombre puede mentir, pero Dios no miente. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle a Dios que Él dijo que iba a enviar a su Hijo al mundo para salvación y nosotros decirle que es mentira? ¿Somos capaces de decirle a Dios que Dios es mentiroso?
¿No has escuchado que en Dios no hay mentira? Que Dios es verdad en todo su aspecto. Es su carácter, es rectitud y verdad, santidad y verdad. Oiga esto, hermano. El versículo 11 del capítulo 5, estamos en Primera de Juan, la primera carta del apóstol Juan. El versículo 11 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ahora, usted no puede tener al Hijo de Dios si usted no cree que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es lo que se llama doctrinas fundamentales. ¿Por qué? ¿Por qué son fundamentales? Porque son importantes. ¿Por qué son importantes? Sumamente importantes. Porque liga con nuestra salvación. Liga a la vida eterna con el hombre. ¿Crees en el Hijo de Dios? Tiene la vida eterna. ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? No, yo no creo que Él es el Hijo de Dios. Yo creo que simplemente que Él es Dios. Bueno, pues no tiene la vida eterna, declara la palabra aquí. Lo repito para que lo escuche. Dice, este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. En el capítulo 17 de Juan, del Evangelio de Juan, en todo, y desde el capítulo 15 en adelante, Jesucristo viene diciendo, el Padre que me envió, yo vengo para hacer la voluntad de mi Padre. No se está expresando como si fuera Él solo. No. Siempre dijo. Jesús declaró, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Claramente se está haciendo la diferencia entre Él y el Padre. Es decir, el Padre, mi Padre me envió para cumplir esta misión. Y es por eso que dice que el testimonio que Dios nos ha dado acerca de la vida eterna y que esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Caramba, ¿por qué la gente no lo entiende? ¿Por qué omiten todo esto? ¿Por qué usted permite que te saquen la sana doctrina? ¿O simplemente no te enseñaron la sana doctrina? La certeza de la fe. Juan nos habla un punto doctrinal titulado la certeza de la fe. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesucristo es el Hijo de Dios. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el Hijo de Dios. Recuerda que venimos diciendo que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Bueno, ahora se dirige directamente a los que tienen al Hijo de Dios. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, tal como yo dije, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esta es la confianza
que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿De quién se habla? Del Hijo de Dios. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Para los que piden, los que pecan, los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, dice Juan. Hay pecados de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Es decir, cuando una persona comete un pecado de muerte, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Entendiste? Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pero no significa que no puede pecar, no lo practica. El que practica es el que vive en el pecado continuamente, inventando males y pecados y haciendo diablura permanentemente. Sale de un pecado y cae en el otro. Pero los creyentes que han nacido de Dios están expuestos en el mundo, bajo el dominio del mundo, y pueden en algún momento cometer un pecado. Por descuido, por desconocimiento, por flaqueza espiritual, porque descuidó la oración, descuidó el ayuno, descuidó la lectura bíblica. Descuidamos a veces las cosas espirituales, dejamos de congregarnos, se nos olvida la palabra porque ya no estudiamos la palabra. Ustedes saben que desde que un creyente deja de congregarse, se olvida prácticamente de la palabra que ha estudiado y que ha leído. Y ese olvido de la palabra lo obnubila la mente y a veces puede ser engañado, cae en la debilidad espiritual, puede ser engañado y puede cometer un pecado. Pero es diferente al que practica el pecado. Lo practica, lo inventa. La Biblia llama inventores de males. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado testimonio, entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Jesucristo es verdadero Dios. Como decía ahorita, que hay algunas personas que dicen que Jesucristo no es el verdadero Dios. Como los testigos de Jehová. Dicen que Jesucristo era un profeta, no es Dios. Y que el Padre es el grande. Mientras que hay otros que no creen en el Padre, ni en el Espíritu Santo. Creen que Jesucristo es el único Dios. Pero Jesucristo, en la palabra, todos los apóstoles nos han enseñado que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero a la misma vez
El Hijo de Dios es el verdadero Dios hecho carne. Es un misterio. La división de Padre, Hijo y Espíritu Santo es para que nosotros podamos entender el plan de salvación. Pero cuando Cristo nació, ¿qué le dijo a María el ángel? El poder del Altísimo vendrá sobre ti y con su sombra te cubrirá, y el santo ser que nacerá en ti será llamado el Hijo de Dios. Y en todo lo que hemos leído, el que cree en Dios debe creer en su Hijo. ¿Y quién es el Hijo de Dios en esencia? Es el Verbo de Dios. ¿Qué es el Verbo de Dios? Es la palabra encarnada. Es decir, yo le decía a un hermano, es como que yo tengo el poder. Si yo tuviera el poder, yo hiciera un segundo Julio. Sacaría de mí mi palabra y lo convirtiera en carne. O mi espíritu, de mi espíritu, haría otro Julio. Pero solo Dios tiene esa capacidad de sacar de él mismo y crear a su Hijo, siendo el único Dios. Pero quiso hacerlo así. Su palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice, y vimos su gloria como de gloria del unigénito Hijo de Dios. El único que es llamado Hijo de Dios. Así que en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. El Señor dice que el mundo entero está bajo el maligno. Juan distingue el pecado entre dos clases de pecados. Los pecados, ¿verdad?, menos graves, que ocurren inconsciente o consciente o inadvertidamente y no conducen de inmediato a la muerte espiritual. No conducen a la muerte espiritual. Y los pecados que son tan terribles que indican una rebelión voluntaria contra Dios y su palabra, que resultan en la muerte espiritual o conducen a ella y a la separación de la vida de Dios. Así que el mundo entero está bajo el maligno. Hay pecado de muerte y pecado no de muerte. Pecado no de muerte. Hay pecado como la blasfemia contra el Espíritu Santo, es un pecado de muerte. Pero se refiere a muerte espiritual, ¿eh? No es que la persona se va a morir ahí mismo, es muerte espiritual. Y hay más pecados que son de muerte, que son tan graves que son de muerte. Por ejemplo, yo les decía, el pecado de no perdonar puede considerarse un pecado de muerte. El que no perdona está muerto espiritualmente, porque no será perdonado tampoco. Y luego morirá físicamente también. Así que en este día hemos analizado la segunda parte de Primera de Juan, una carta pastoral y de doctrinas fundamentales para la fe cristiana que conduce a la salvación. Y una de las grandes doctrinas es que Jesucristo es el Hijo de Dios, encarnado para perdón de nuestro pecado. Y que el que no cree en el Hijo de Dios no tiene la vida. Debe creer que el Padre envió a su Hijo
para perdonar nuestros pecados, para que se sacrificara por nosotros. Y dice que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y que son tres los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y estos tres son uno. Por eso hablamos de la Trinidad de Dios. La Trinidad quiere decir que Dios se aparece en tres personas. Se manifestó en el periodo de la gracia en tres personas. Y por eso Jesucristo en todo habló de su Padre, el Padre que me envió. Y por eso cuando Jesucristo se perdió siendo un niño ya de 12 años y su madre lo encontró, él le dijo: ¿no sabéis que en las cosas de mi Padre debo estar, me conviene estar? Porque él vino del Padre para hacer su voluntad, y la voluntad del Padre es nuestra salvación. Amén. Que Dios nos bendiga en este día. Suscríbase a nuestro canal, La Fuente de Vida, y escríbenos en el chat, dinos cómo entiendes la palabra, qué no entendiste, y cualquier cosa lo podemos aclarar. Dinos desde dónde nos estás viendo en el chat. En cualquier momento entre al chat y escríbenos, que lo estaremos revisando. Suscríbase a nuestro canal, por favor, y comparta los videos. Apóyanos en este trabajo de la palabra de Dios. Dios bendiga su vida en este domingo. Vaya a la iglesia, no deje de congregarte, si puedes hacerlo. Si no tienes impedimento alguno, vaya a la iglesia. Si tienes impedimento, ore en casa y pídele a Dios que rompa las cadenas, que quite los impedimentos y que te dé la oportunidad de que puedas congregarte continuamente. Dios lo bendiga mucho. Estuvo con ustedes nuestro hermano pastor Julio Pérez para servirle siempre. Dios te bendiga y hasta la próxima. Otra vez estaremos juntos.